Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 4 de la unidad número 1, la materia y sus propiedades, leyes y teorías fundamentales de la química. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 1. En esta clase en particular veremos leyes de las combinaciones de los elementos, la ley de Proust, ley de Dalton y la ley de Richter. La ley de las proporciones definidas, o la ley de Proust, nos dice que la relación entre las masas de los elementos que forman un mismo compuesto es siempre constante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el óxido de sodio, vemos que por cada átomo de sodio tenemos por cada dos átomos de sodio se combina un átomo de oxígeno. Entonces, esta relación, siempre que se trate de este compuesto, va a ser la misma. Siempre se va a cumplir esta relación, siempre y cuando hablemos de este mismo compuesto. Entonces, podemos decir que si se combinan 20 gramos de sodio, lo van a hacer con 6,95 gramos de oxígeno, en una relación donde dividimos ambas masas y nos da un número de 2,87. Entonces, si se combinan 56 gramos de sodio, lo van a hacer con 19,47 gramos de oxígeno. Si dividimos las masas, la relación tiene que seguir siendo la misma. O por ejemplo, si combinamos 79 gramos de sodio, lo van a hacer con 27,47 gramos de oxígeno. La relación sigue siendo la misma. Entonces, cuando tenemos compuestos para probar la ley de Proust, siempre la relación entre ambos elementos químicos nos debe dar el mismo número. Entonces, de esta manera, la relación entre las masas de los distintos elementos químicos, siempre que formen el mismo compuesto, es constante. La ley de las proporciones múltiples, o la ley de Dalton, dice que si se combinan dos elementos para formar varios compuestos distintos, mientras que la masa de uno de los elementos permanece constante, la relación entre las masas del otro elemento corresponde a un número entero y pequeño. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tenemos 4 óxidos del cloro, vemos que en uno de los óxidos se combinan 25 gramos de cloro con 5,64 gramos de oxígeno. En otro de los óxidos se combinan 32 gramos de cloro y 21,66 gramos de oxígeno. En otro de los óxidos, 28 gramos de cloro se combinan con 31,59 gramos de oxígeno. Y en otro de los óxidos se combinan 35 gramos de cloro con 55,28 gramos de oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer para ver si se cumple la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton es dejar constante la masa de uno de los elementos. Entonces, decimos, si 25 gramos de cloro y se combinan con 5,64 gramos de oxígeno, que forman el primer óxido que tenemos en los ejemplos, vamos a dejar la masa de uno de los elementos constante. Por ejemplo, 35 gramos de cloro. Entonces, si 25 gramos de cloro se combinan con 5,64 gramos de oxígeno, 35 gramos de cloro lo van a hacer con 7,89 gramos de oxígeno. Para el segundo ejemplo, el segundo óxido, tenemos que 32 gramos de cloro se combinan con 21,66 gramos de oxígeno. Entonces, dejando constante la masa del cloro, 35 gramos de cloro lo van a hacer con 23,69 gramos de oxígeno. Para el tercer óxido también tenemos que 28 gramos de cloro se combinan con 31,59 gramos de oxígeno. Entonces 35 gramos de cloro, que es la masa que venimos dejando constante, lo harán con 39,48 gramos de oxígeno. Y para el último, como tenemos 35 gramos de cloro, no haremos la relación. Se van a combinar con 55,28 gramos de oxígeno. El próximo paso es dividir por el máximo común divisor. Es decir, entre estos números que hemos resultado, con el menor número es el que va a poder dividir al resto. Entonces vamos a tener 7,89 dividido 7,89. 23,69 dividido 7,89, que es el máximo común divisor. 39,48 dividido 7,89. Y por último, 55,28 dividido 7,89. Esto nos da resultado 1, 3, 5 y 7. Vemos que las relaciones en números enteros y pequeños, es decir, que se cumple la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. La ley de las proporciones equivalentes o recíprocas, o la ley de Richter, también llamada, nos dice
que las masas con que se combinan dos elementos con una misma masa de un tercer elemento son equivalentes a las masas con las que se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos. Esto tenemos que tener en claro que en los anteriores hemos estado viendo cuando se combinan dos elementos químicos. Acá interviene un tercero. Entonces, por ejemplo, un óxido de cloro contiene 18,41 gramos de oxígeno y 81,59 gramos de cloro. Por el otro lado, el oxígeno se combina con el zinc para dar óxido de zinc. Entonces, el óxido de zinc contiene 80,34 gramos de zinc y 19,66 gramos de oxígeno. Entonces, acá el que tenemos en común en ambos compuestos es el oxígeno. Veremos con qué relación se forma o se une el cloro con el zinc. El cloruro de zinc contiene 52,03 gramos de cloro y 47,97 gramos de zinc. Veamos si se cumple la ley de Richter. Primero, vamos a dejar, como siempre, una de las masas de los elementos constante. Entonces, si en el primer compuesto decía que se formaban 18,41 gramos de oxígeno con 81,59 gramos de cloro, se combinaban. Entonces, 8 gramos de oxígeno lo harán con 35,45 gramos de cloro. Para el segundo compuesto, que es el óxido de zinc, dice que 19,66 gramos de oxígeno se combinan con 80,34 gramos de zinc. Entonces, 8 gramos de oxígeno se van a combinar con 32,7 gramos de zinc. El siguiente paso es sacar las masas, la relación que hay entre la masa del cloro y la masa del zinc. Eso lo hacemos dividiendo la masa del cloro sobre la masa del zinc. En este resultado donde el oxígeno, la masa del oxígeno ha sido o ha quedado constante. Esta relación nos da 1,08. Esto por un lado. Ahora veamos el compuesto que une a estos dos elementos químicos, que es el cloruro de zinc, que habíamos visto que tiene 52,03 gramos de cloro y 47,97 gramos de zinc. Entonces, al hacer la relación siempre dividiendo de la misma manera, nos da 1,08. Quiere decir que la ley de Richter se cumple. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la ley de Proust o la ley de las proporciones definidas se refiere a dos elementos que se combinan para formar el mismo compuesto. En cambio, la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples, dos elementos se combinan pero para formar dos o más compuestos. Es la diferencia que tiene con la ley de Proust. La ley de Proust es para el mismo compuesto. En cambio, la ley de Dalton es para dos o más compuestos diferentes. En la ley de Richter es muy fácil separarlas o identificarlas, ya que la ley de Richter intervienen tres elementos químicos que dan lugar a varios compuestos. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.